Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro y voy a hablar sobre la ciudad de Sagunto Romano. Antes de empezar a hablar sobre Sagunto Romano, voy a hacer una breve introducción sobre la ciudad de Sagunto. Pues se encuentra situada a orillas del río Palencia. Está situada al norte de la capital de la Comunidad Valenciana. Tiene dos núcleos de población. Una es la ciudad vieja y otra es el puerto de Sagunto. En la ciudad vieja se encuentra el castillo y el teatro romano. Es la capital de la comarca del Camp de Morvedre. Y como bien dice el nombre de la ciudad vieja, es la parte más antigua de la ciudad. Y luego está el puerto el puerto de Sagunto, que es como la parte más nueva de la ciudad. Localización. Como veis aquí en la foto, Sagunto está localizado en la parte este de España. Aquí veis un mapa de Hispania romana. Como veis, Sagunto se sigue situando en el mismo lugar y cerca como es cartaginense, también está Lusitania, etcétera. Sagunto en la actualidad. Como veis, en la foto de arriba veis una foto de lo que es, así decir, el puerto de Sagunto, con los edificios nuevos y eso. Y en la parte baja de la imagen veis una foto con la ciudad vieja, que es como el castillo y la muralla. Y ahora voy a decir un poco de historia también sobre Sagunto. En el 219 a.C., el imperio cartaginense destruyó la ciudad tras varios meses de asedio intentando conquistarla. Comenzaron a realizarse grandes obras, como fue el foro en la parte central de la colina. Fue construido en época republicana en el siglo I a.C. y esa fue la principal obra realizada. En el 214 a.C. es conquistada por las legiones romanas, indicando así un largo periodo de romanización. En el 4 a.C. obtiene el rango de municipio, y eso para las diferentes ciudades y pueblos era muy importante. Ahora voy a hablar sobre los diferentes edificios de Sagunto. Primero está el Teatro Romano. El Teatro Romano fue construido en el siglo I en época de Tiberio. Fue el primer edificio declarado Monumento Nacional de España en 1896. Tenía capacidad para unas 4.000 personas. El graderío estaba compuesto por 3 órdenes con sus respectivas gradas, pasillos, puertas y escaleras. El muro templo de Diana se localiza al lado de la iglesia de Santa María y la casa del Berenguer. Está formado por grandes megalitos de caliza. Fue construida del siglo V al siglo VI a.C. y fue salvada de la destrucción durante el asedio protagonizado por Aníbal por estar consagrada a la diosa Diana. Museo de la Vida del Pórtico. Y bajo lo que era un campo de fútbol, los arqueólogos hallaron restos de un pórtico y un tramo de la famosa Vía Augusta. En el siglo II se construyó un templo dedicado al culto, y la vía se convierte en una calzada urbana. En los siglos III y IV se transforma en una zona de viviendas y se reduce el ancho de la vía. También encontraron restos de una estructura funeraria donde se practicaba el rito de la incineración. El castillo. Es el lugar donde estuvo emplazada la antigua Arsa Ibérica y la Saguntum romana. Estaba dividido en 7 partes: la plaza de la Almanera, la plaza de San Fernando, la de Estudiantes, etc. Los restos del castillo se extienden a lo largo de casi 1 kilómetro. Fueron testigos de la lucha que mantuvieron sus habitantes con Aníbal, dando lugar a la Segunda Guerra Púnica. Es el más conocido de los enfrentamientos bélicos acontecidos en el marco de las guerras púnicas entre las dos potencias que entonces dominaban el Mediterráneo occidental, como eran Roma y Cartago. La contienda se suele datar desde el año 218 a.C., fecha de la declaración de guerra de Roma tras la destrucción de Sagunto. Dada su importancia histórica, fue declarado en 1931 Monumento Nacional de España. Domus del Peixos. La Domus del Peixo se descubrió en 2002 con la demolición del Cine Marvi. Es una vivienda romana que data del siglo II. La casa fue abandonada en el siglo IV. La Plaza Pública. Es la mayor plaza pública de época romana. Es un recinto monumental del siglo II que constata la gran área que se creó junto con el circo, el mausoleo y la vía del pórtico. También se han hallado restos islámicos del convento de la Trinidad. El puerto del circo romano. El circo romano en la actualidad ya no existe. Este monumento se halla enterrado en su mayor parte y solo viendo aquí lo que viene siendo como una pequeña muralla. Luego tiene forma de prisma rectangular. Sus dimensiones eran 4 metros de altura y 6 de anchura. El puente romano. En el cauce del río Palencia, frente a la actual calle Remedio, se encuentran los restos del puente romano. El puente romano se construyó bajo el mandato de Augusto. La necrópolis romana.
La necrópolis se hallaba fuera de los límites de la ciudad, es decir, que se encontraba a las afueras. Estaba situado en lo que es actualmente la estación de ferrocarril y la carretera de Valencia a Barcelona. Las obras del corredor del Mediterráneo en 2016 han sacado a la luz un monumento funerario de época romana. El puerto romano. Las excavaciones han comprobado que ha estado ocupado desde el siglo V a.C. hasta el siglo V. Han aparecido restos de construcciones realizadas con cantos rodados y barro. También aparece una construcción con forma de torre. El acueducto. Los restos del acueducto de Saguntum se encuentran al oeste de la ciudad. Se conserva un muro de 50 metros de largo y de 1 metro de ancho. Posteriormente, el acueducto se pierde con las primeras casas. El Museo Epigráfico. Se encuentra en el interior de las murallas del castillo. El Museo Epigráfico alberga una de las colecciones epigráficas más importantes de la península. Estas inscripciones aportan información sobre los aspectos más significativos de los habitantes de Sagunto a través de los siglos. Y con esto acaba mi presentación, espero que os haya gustado.